En otros asuntos, un incidente en la frontera entre México y Estados Unidos protagonizado por soldados mexicanos y elementos de la Guardia Nacional de la Unión Americana desató confusión e intercambio de declaraciones oficiales. No hubo explosiones. No hubo un solo disparo. Pero lo que ocurrió hace apenas unos días entre México y Estados Unidos sacudió el tablero del poder como si hubiese estallado una bomba silenciosa. El gobierno mexicano cerró sus puertas, no a un enemigo, no a un invasor, sino a su supuesto aliado. Estados Unidos intentó ingresar con tropas militares bajo el argumento de cooperación. Pero México respondió con una palabra que retumbó en los pasillos diplomáticos y en los cuarteles secretos. No. No hubo comunicado oficial. No hubo una conferencia. Solo un rechazo firme, seco, directo. Como si alguien hubiese decidido ponerle un freno a una maquinaria que lleva décadas funcionando sin oposición. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿A qué le teme México realmente? ¿Fue un acto de soberanía o un reflejo del miedo? Porque algunos aseguran que este bloqueo no fue una defensa del territorio, sino una estrategia para proteger los verdaderos intereses que operan entre sombras. Intereses que no llevan uniforme, pero sí tienen ejércitos. Intereses que no aparecen en los noticieros, pero controlan rutas, ciudades y hasta gobiernos. Y es aquí donde comienza nuestra investigación. Porque cuando el poder dice no sin explicaciones, la verdad está más cerca del crimen que de la diplomacia. ¿Tú crees que México realmente tiene el control de su territorio? ¿O hay fuerzas invisibles manejando el poder desde las sombras? Todo parecía rutinario. Un vuelo militar estadounidense, autorizado para transportar migrantes deportados, tenía vía libre para aterrizar en México. La operación era parte de los acuerdos bilaterales, un protocolo que ha sucedido cientos de veces. Pero esta vez, algo se quebró. A último minuto, México revocó el permiso. El avión nunca despegó, y el mensaje fue claro, aunque nadie lo leyó en voz alta. No queremos sus tropas, no queremos sus ojos, no queremos su presencia. Algunos lo interpretaron como un gesto de firmeza, como una declaración silenciosa de independencia armada. Pero dentro de los círculos estratégicos, la versión es mucho más oscura, porque lo que se temía no era una invasión, era una revelación. Una fuerza militar extranjera no solo pisa territorio, escanea, documenta, observa. Y en México, hay regiones enteras que no soportarían ser vistas bajo una lupa internacional. Territorios donde el poder no se llama gobierno, sino plaza. Donde las órdenes no salen de un cuartel, sino de una cueva en la sierra. No fue un acto de valentía diplomática. Fue un reflejo de pánico controlado. Un intento de cerrar la puerta antes de que alguien abra la caja de secretos que nadie se atreve a mirar. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video si crees que el verdadero enemigo nunca viene del extranjero. ¿Y tú? ¿Crees que fue soberanía o protección criminal? Cuando el ejército estadounidense toca tierra en otro país, no llega solo con soldados. Llega con ojos que todo lo ven. Satélites, sensores térmicos, unidades de inteligencia, sistemas de rastreo de llamadas y vigilancia cibernética. En cuestión de horas, pueden identificar rutas, frecuencias, campamentos, zonas de operación y nombres clave. Y eso, en México, es dinamita. Porque en muchas regiones, la frontera entre gobierno y crimen organizado ya no existe. Hay alcaldes que fueron impuestos por cárteles, policías municipales que reportan directamente a un jefe de plaza, y zonas donde ni el ejército mexicano se atreve a entrar, sin pedir permiso. Aceptar tropas extranjeras sería como invitar al enemigo a tu sótano más oscuro.
es permitir que una potencia con recursos infinitos, que ha intervenido gobiernos enteros en nombre de la seguridad nacional, empiece a mirar lo que por décadas se ha ocultado con sobornos, pactos y sangre. El narco no solo trafica drogas, controla economías, recluta menores, extorsiona comercios, lava dinero en hoteles y constructoras, y en muchos casos, negocia con políticos de cuello blanco. Una intervención norteamericana rompería ese equilibrio corrupto, porque el ejército de Buchanan no se limita a patrullar. Documenta, graba, expone y después acusa. Por eso el silencio no es solo un escudo, es una forma de sobrevivencia. Callar no es ignorar, es proteger un sistema, aunque ese sistema esté podrido. Y cuando los cárteles dicen no a los extranjeros, no lo dicen por nacionalismo. Lo dicen porque no quieren testigos, ni uniformados, ni vivos, ni con cámaras, ni con satélites. Aquí, el que ve, corre peligro. Y el que revela, firma su sentencia. Las palabras que pronunció Trump hace unos meses resonaron como un disparo en la espalda diplomática de México. Si ustedes no pueden controlar a los cárteles, entonces nosotros lo haremos por ustedes. Para algunos fue una advertencia. Para otros, una amenaza con disfraz de salvador. Estados Unidos, históricamente, no da pasos sin calcular el terreno. Y cada vez que ha ofrecido ayuda militar a otro país, algo más ha viajado junto con los soldados. Intereses, bases, poder y presencia permanente. ¿Por qué? ¿Y si no es ayuda? ¿Y si detrás de cada uniforme hay un mapa de recursos, un objetivo geoestratégico, un plan de control regional? ¿Y si no vienen por los narcos, sino por el control de las rutas, del petróleo, del litio o incluso del voto latino? ¿Y si cada radar que instalan no apunta al enemigo, sino a ti? La historia está llena de intervenciones disfrazadas de cooperación. Vietnam, Irak, Afganistán, Siria y ahora México. Si el gobierno aceptara el ingreso de tropas, Estados Unidos tendría derecho a moverse en territorio mexicano, a instalar tecnología, interceptar comunicaciones, establecer perímetros y definir quién es enemigo y quién no. Y cuando el que te ofrece ayuda también es el que te puede vigilar, ¿todavía eres libre? ¿Todavía eres un país soberano? ¿O ya estás alquilando tu independencia? La lucha contra el narco es real, cruda, brutal. Pero lo que está en juego aquí no es solo seguridad, es autonomía. Porque una cosa es necesitar apoyo y otra muy distinta, ser invadido en nombre del orden. ¿Puede México librar esta guerra sin vender su alma? ¿Puede enfrentar a los cárteles sin abrir la puerta a otro poder, igual de controlador, pero más elegante? La pregunta no es solo política, es existencial. En política, nada es casualidad. Cada sí diplomático se ensaya. Pero cada no revela quién realmente tiene el poder. Hace unos días, México le dijo no a Estados Unidos. No a las tropas, no a los radares, no a la presencia militar. Pero ¿quién fue exactamente el que dijo no? ¿Fue Claudia Sheinbaum, la presidenta? ¿Fue su gabinete de seguridad? ¿O fue alguien más? Alguien que no aparece en las listas oficiales, pero que controla el terreno centímetro a centímetro desde la penumbra. Porque mientras el gobierno sostiene ruedas de prensa, los cárteles tienen sus propias conferencias privadas y no usan micrófonos, usan armas, bolsas negras, códigos por radio y una red de lealtades que supera cualquier partido político. En Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, los grupos criminales no solo operan, administran, cobran impuestos, tienen centros de vigilancia, patrullan con camionetas blindadas, poseen ejércitos, túneles, drones, laboratorios y complicidades. Entonces uno se pregunta,
¿Qué pasaría si Estados Unidos entra y ve todo eso en acción? ¿A quién expondría primero? ¿A los criminales o a los funcionarios que los han protegido por años? Decir no a tropas extranjeras puede sonar como soberanía, pero cuando hay regiones enteras donde el narco impone toques de queda, la verdadera pregunta es otra. ¿Vino la orden desde Palacio Nacional o desde una cabaña blindada en la sierra de Badiraguato? Y si algún día se confirma que la voz que decide no está en la presidencia, sino en la sombra, entonces México no necesita una intervención militar. Necesita una liberación interna. México, una nación forjada con sangre, sudor y resistencia. Desde la independencia hasta la revolución, siempre se levantó cuando los opresores venían con cañones y coronas. Pero hoy, el enemigo no llega marchando. Llega negociando, vestido de diplomático, firmando acuerdos, hablando de ayuda. Mientras lleva en la maleta tecnología militar, vigilancia y poder geoestratégico. Hoy, la invasión no tiene forma de guerra, tiene forma de propuesta. Y en medio de esa tensión disfrazada de cooperación, México decidió decir no. Rechazó el ingreso de tropas extranjeras, un acto que muchos interpretaron como firmeza. Un código nacional activado para defender la soberanía. Pero, ¿soberanía de quién? Porque mientras el gobierno levanta la voz contra una posible intervención, las balaceras siguen en las calles. Los niños siguen escondiéndose bajo las camas. Las madres siguen enterrando hijos. Y las cifras de desaparecidos ya no caben en las bases de datos. Entonces la pregunta es dolorosa, pero inevitable. ¿Estamos defendiendo la patria? ¿O estamos protegiendo los secretos? ¿Es coraje o es miedo? ¿Es dignidad o es encubrimiento? Porque no se puede llamar valentía a cerrar la puerta cuando dentro de casa el fuego ya devoró las habitaciones. Y si la soberanía se usa como escudo para evitar que alguien de afuera vea lo que de adentro ya no se puede ocultar, entonces el Código Nacional no es un grito de libertad. Es un grito de auxilio disfrazado de orgullo. Cuando México dijo no al ingreso de tropas estadounidenses, no solo protegió su frontera física, lanzó un mensaje cifrado al resto del continente. Un eco que ahora retumba en Caracas, Bogotá, San Salvador, Brasilia, y todos están mirando. Porque en América Latina, la historia no se cuenta con tinta. Se escribe con sangre, intervenciones, traiciones y tratados rotos. Lo que hizo México no fue solo una decisión soberana, fue un acto de advertencia. Cuidado, porque una vez que los de afuera entran, ya no salen. Lo saben en Venezuela, donde las sanciones y la presión internacional asfixian, pero también polarizan. Lo entienden en Colombia, donde la cooperación militar con EEU ha traído tecnología, pero también dependencia. Lo sienten en El Salvador, donde el modelo de mano dura camina por la delgada línea entre control y represión. Y lo analizan en Brasil, donde cada movimiento geopolítico se observa con los ojos de quien no quiere repetir errores del pasado. Entonces, ¿qué está pasando en silencio? ¿Está surgiendo una nueva resistencia continental? ¿Un bloque latino dispuesto a cerrarle el paso a las potencias extranjeras bajo el discurso de soberanía? ¿O simplemente todos están cerrando sus puertas porque tienen demasiadas cosas que ocultar? Porque cuando las cámaras del mundo se apagan, cuando los radares de EEU no están sobrevolando, cuando los satélites no registran movimientos, es cuando los tratos más sucios se firman, cuando las rutas más oscuras se reactivan y cuando los jefes verdaderos salen de las sombras. El no de México es contagioso, es político, es simbólico, pero también puede ser un espejo. Y
cada país tendrá que decidir si se ve reflejado con orgullo o con vergüenza. Porque hoy fue México, mañana podría ser tú. Detrás de los comunicados oficiales, hay voces que no aparecen frente a las cámaras, pero que conocen la verdad con dolor, con rabia y con miedo. Son militares activos, coroneles, soldados rasos, comandantes de zona, hombres que han patrullado los caminos polvorientos donde ya no hay ley, solo control armado. Y sus palabras no fueron un discurso, fueron una confesión. No se trata solo de soberanía, se trata de sistemas colapsados. Una frase que, en otras circunstancias, sería impensable. Pero que hoy, en boca de quienes deberían defender el orden, revela que el orden ya no existe en muchas partes del país. En la frontera norte, en las sierras de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, la autoridad no viste uniforme. No cobra impuestos, cobra piso. Hay zonas donde el narco instala retenes, decide quién entra y quién no. Vigila con drones caseros, cámaras conectadas a centros clandestinos. Y dicta sentencia en segundos. El gobierno federal ha perdido el control de esos territorios, aunque en los mapas oficiales sigan coloreados con verde, blanco y rojo. Lo que hay realmente allí es una república alterna, una nación paralela donde la justicia no se firma en juzgados, sino en videos de ejecución. Y es ahí donde una intervención extranjera no sería solo un acto militar. Sería una exhumación, un destape de lo que lleva años pudriéndose bajo tierra. Rutas de tráfico humano, fosas clandestinas, laboratorios con químicos importados, alianzas entre comandantes corruptos y capos invisibles. Por eso duele tanto el no al ingreso de tropas. Porque no fue una defensa, fue una barrera para que nadie vea lo que ya es evidente, que en algunos lugares de México el Estado solo existe en los papeles y el crimen manda en la realidad. México está atrapado, y no entre ideas, sino entre dos colosos con hambre de control. Por un lado, el narco, con sus armas largas, túneles imposibles, millones que fluyen como ríos subterráneos y una capacidad de fuego que supera al de muchos ejércitos pequeños del mundo. Ellos no piden permiso, ellos compran, o amenazan, o matan. Y han convertido regiones enteras en reinos de terror administrado, donde la ley se cumple con una orden de ejecución. Por el otro lado, Estados Unidos, con su mirada omnipresente. Drones a 10.000 metros, espías digitales en cada red, bases militares que no necesitan permisos, y una estrategia de seguridad que, aunque se anuncia como cooperación, suele terminar con helicópteros Black Hawk sobre techos latinos. Y en medio, México, un país con historia, con cultura, con orgullo, pero también con heridas que no han sanado desde la conquista. Un país que no sabe si lo que necesita es protección o liberación, porque de un lado lo carcome el crimen organizado y del otro lo acecha una potencia que nunca hace nada sin cobrarlo después. Es como estar atrapado en una habitación con dos bestias. Una quiere devorarte rápido, la otra quiere amarrarte, usarte y dejarte sin voz. Y lo más aterrador es esto: México aún no decide qué hacer, y mientras duda, mientras calla, mientras se convence de que decir no basta para salvarse, alguien más tomará la decisión por él. Porque los monstruos no esperan, y cuando huelen la sangre del caos, no preguntan, actúan. Hoy no hubo invasión. Hoy no aterrizó ningún avión militar. No se vio un solo soldado extranjero cruzar la frontera. Pero el miedo ya está dentro. Se cuela por las rendijas de los noticieros, por las miradas nerviosas de los policías que patrullan sin saber si volverán a casa. Se esconde en las carpetas cerradas, en los teléfonos intervenidos, en las zonas donde nadie graba.
Porque grabar es firmar tu sentencia. El enemigo no necesita botas, ni banderas, ni cañones, porque ya tiene algo más poderoso: el silencio del Estado y el control del terror. México ha dicho no a las tropas, pero no puede seguir diciéndole no a su propia verdad. No puede seguir negando que hay territorios gobernados por el crimen, alianzas entre poder y narco, grietas institucionales donde la corrupción florece como una plaga. Y si no enfrenta esos fantasmas, los de adentro, los que ya se sentaron en la silla del poder, entonces vendrán los monstruos de afuera y no preguntarán. Simplemente entrarán. Porque cuando una nación no se limpia a sí misma, el mundo siempre encuentra una excusa para hacerlo por ella. Y lo que comienza como ayuda, termina como ocupación. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video si tú también crees que aún hay esperanza para la justicia. Pero una justicia que nazca desde dentro, no impuesta, sino despertada. Comenta abajo, ¿quién crees que manda realmente en México? ¿El gobierno? ¿El narco? ¿Un poder extranjero? Tu voz no es cualquier opinión. Tu voz también construye la verdad.